¿Qué tal, Pedro? Estamos con Pedro Carrere. Quería preguntarte, Pedro, sobre un texto que creo que también lo presentaste en unas jornadas o lo has presentado en Apola sobre el progreso del saber y bueno, el trabajo que vos haces sobre el concepto de sujeto local que tenemos en el programa de investigación, que me pareció muy interesante porque es un concepto que justamente no ha sido muy trabajado por ninguno de nosotros y bueno, es bastante importante para definir justamente el diagnóstico, ¿no? Bien, sí, la noción de sujeto local es una noción que aparece en el PIC. Yo no la había visto en ningún otro lado. Y yo hice un pequeño desarrollo a partir de lo que dice en el PIC y lo que yo considero que es el abordaje a nivel local de una estructura, basándome en algunos capítulos de otras disciplinas. El PIC lo que dice de la noción de sujeto local es que tiene que ver con es una manera primero de pensar, de cómo pensar al significante y al sujeto, ¿no? Que lo diferencia de otras. Pensar el abordaje del sujeto a nivel local habla de que no hay posibilidad de totalización a la hora de pensar la estructura significante. Esto está en Lacan de distintas maneras. Por ejemplo, Lacan dice que uno no puede tener todos los significantes, que no hay un todo de la estructura. Y habla también de la maniobra que frente a esa condición del significante, que es propia de la definición del significante, que es pura diferencia. Entonces, con elementos que no son iguales a sí mismos, sino que son pura diferencia, no hay posibilidad de una estructura total. Lo que se puede a nivel de establecer una estructura del significante es solo de modo local o parcial, y eso requiere justamente de una maniobra de lectura del psicoanalista. Por eso en el PIC dice que se trata de una intertextualidad entre el analista y el analizante. Y otra cosa que dice en el PIC, que es muy importante, es que se trata de esa maniobra del analista tiene que ver con elevar a la categoría del significante alguno de los fragmentos del material del caso. Esto yo se puede pensar como lo trabajo en el texto, en una diferencia entre sistemas estables e inestables. El sistema estable sería un sistema que es totalizable, donde es posible conocer la totalidad de las leyes del funcionamiento de ese sistema y conocer absolutamente todos los elementos y con eso predecir el funcionamiento de ese sistema en el futuro. Que el ejemplo de ese modelo es la idea del universo como mecanismo de relojería de algunos filósofos de la modernidad, que tiene que ver con la idea de la predictibilidad. Y después está la idea del sistema inestable, que es más de la ciencia del siglo XX, que incorpora elementos como la incertidumbre, la probabilidad, la inestabilidad. Y del estudio de las catástrofes era, ¿no? Sí, la teoría de las catástrofes de René Thom, que es un matemático francés que está mencionado en el texto, pero que justamente eso, como es un sistema inestable, quiere decir que no se puede conocer todo a la vez, que claro. Solamente para poder conocer algo de ese sistema hay que hacer un abordaje local. Me pareció muy interesante esto de instantánea, ¿no? Como si fuese una foto de claro. Ese momento, ¿no? Que uno puede de alguna manera, diagnosticar, ¿no?
Claro, pero es como, digamos, es la única manera de poder, la idea sería que la única manera de poder saber algo de esa estructura o de ese sistema es con una mirada restrictiva, Claro. que implica ese abordaje local. Digamos, ahí lo trabajo también en relación a algunos fenómenos de la física cuántica, que hablan justamente de esto. Por ejemplo, de hecho el principio de incertidumbre de Heisenberg lo que dice es que uno no puede conocer al mismo tiempo la posición y la velocidad de una partícula, ¿no? En el mundo cuántico. Entonces vos tenés que elegir qué foto vas a sacar, claro. Y eso te va a dar uno de los estados posibles del sistema. Y a mí me parece que la idea del sujeto local habla un poco de eso, digamos, ¿no? Digamos, Lacan... A ver, hay una manera de pensar la estructura significante en abstracto, que es, ¿no?, la definición teórica del significante, y la estructura que daría cuenta de eso, que sería como lo dice Lacan, un deslizamiento infinito del significante, del significado, bajo esos términos que no son iguales a sí mismos y que siempre se conectan con otros. Y la imagen de eso que da Lacan en la instancia de la letra es la de un anillo hecho de un collar hecho de anillos, ¿no? Claro, la metonimia significante, claro, los englobamientos crecientes y eso tendiendo al infinito. Claro. Que, digamos, esta sería como una versión abstracta de la estructura significante, pero que si uno se queda con eso, lleva a análisis que no terminan más, ¿no? Al infinito, que siempre se puede seguir hablando. De cualquier cosa, ¿no? Sí. Digamos, eso, digamos, hay algo en el lenguaje que tiende al infinito. Que eso es así. Lacan lo trabaja con esa idea del deslizamiento infinito del significado. Y sobre la significancia, ¿no? Que siempre remite a otra significación. La significación remite a otra significación. Eso podría claro. dar un camino interminable. Pero bueno, no es la idea, digamos, eso no resuelve, digamos. No resuelve un problema. Digamos, eso es un problema del lenguaje. Bueno, uno podría instalarse en esa ontología, ¿no? Y del infinita del lenguaje, bueno, hacer un ejercicio de palabra y que bueno, no tiene nada de malo, ¿no? Pero por ahí no es un psicoanálisis para nosotros, claro, ¿no? no es el psicoanálisis como lo pensamos en Apola, digamos. Y justamente la noción de sujeto local viene a dar cuenta de esto de un abordaje local que tiene que ver con eso, digamos, para poder ubicar una estructura operable en los términos del psicoanálisis, de la posibilidad de resolver un padecimiento, tiene que ver con esto, con una maniobra de lectura del psicoanalista que de alguna manera elige fragmentos del material del caso y los convierte en significantes. ¿Qué quiere decir convertirlos en significantes? Quiere decir que se les dirige una pregunta, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Y se propone, se intenta una articulación con otros elementos, pero que den cuenta de un número limitado de elementos. ¿Y cómo elegimos esos significantes? Bueno, eso es todo un tema, digamos, cómo elegir los elementos que se elevan a la categoría del significante. Yo creo que hay un punto donde, bueno, hay grados de razonabilidad, si se quiere decir, que habría que ver de cómo dar cuenta de eso, que eso podría ser la escritura de un caso. Pero no hay me parece a mí, una garantía lógica en relación a esa elección. Digamos, no es cualquiera, o no tiene que ser cualquiera, pero no hay para mí, mi posición es que no hay una demostración lógica de
por qué elegir esos y no otros, digamos. A mí me parece muy interesante en relación a esto la cuestión de la verdad, ¿no? Que vos trabajás también. Sí. O sea, en que cómo de alguna manera, bueno, eso, ¿no? Es lo que orienta a ese diagnóstico, ¿no? De cómo vos decís, bueno, cuál es el sujeto ahí, porque está justamente enlazado una verdad con el saber, ¿no? O sea, también, o sea, cómo, bueno, por otro lado, tenemos una teoría que lee esto, ¿no? Sí. Para mí justamente en este caso la teoría lo que indica es que tiene que haber una maniobra del analista, una maniobra de lectura. Es como, digamos, poner a trabajar también una máquina de lectura. Que en ese sentido, en el texto este que vos mencionás, está articulado esto a la noción de paradigma. Que el paradigma podría ser algo así como una máquina de lectura que, bueno, justamente va a un abordaje de la realidad en términos de, digamos, no es un abordaje neutral, digamos, ¿no? Como proponía Freud, sino un abordaje desde un marco conceptual, desde una máquina de lectura que el analista va armando con el analizante, esa sería la idea, pero hay que armarlo, digamos, no hay una lectura neutral o inocente o... Bueno, también está en relación con la concepción de inconsciente, no es que es un inconsciente reprimido que hay que ir a buscar, bueno, ¿no? justamente por eso Lacan dice que el inconsciente habla por boca del analista, dice en algún lado, y tiene muchas referencias que tratan de equivocar esta idea del inconsciente como algo oculto, producto de las vivencias, las huellas némicas que están en el interior del analizante, sino que es algo que tiene que ver con la lectura que es capaz de producir el analista. Entonces, la idea es que solo va a haber inconsciente, y eso está vinculado a la idea de sujeto local, a partir de esa posición del analista, a partir de esa lectura y del texto que se pueda armar allí. Digamos, el saber no sabido sería ese texto en espera de ser establecido por el analista, obviamente con el analizante, pero la idea de que hay un saber no sabido es que Lacan lo trabaja en varios lados, esta idea de dónde estaba el saber antes de saberse, ¿no? Dónde estaba, lo trabaja con la matemática también, dónde estaba eso antes de ser descubierto. Aunque en realidad no es algo que se descubre, pues la idea que algo se descubre es algo que estaba cubierto, claro, que estaba oculto y que alguien vendría a descubrir. Que eso es más la idea del inconsciente, de la psicología profunda de Freud, de que hay algo en las profundidades. Esto es otra cosa, digamos. Es que hay algo que pasa con el lenguaje que requiere, y que hay un padecimiento vinculado al lenguaje que requiere de algún tipo de maniobra, de poder construir un texto que dé cuenta de ese padecimiento. Y ese establecimiento es justamente una novedad, es una producción novedosa, y esa producción novedosa requiere de una máquina de lectura. Kuhn, con esto del paradigma, dice cosas que si uno... O sea, Kuhn lo cuestionaron bastante porque dice cosas que son muy distintas de lo que de la ciencia moderna tradicional, si se quiere, que hace hincapié en la objetividad y en una racionalidad deductiva. Kuhn dice que cuando
no, Kuhn divide los dos momentos, digamos, del progreso del saber, digamos, que son la ciencia normal o las revoluciones científicas. Ujú. Y la ciencia normal es cuando un paradigma está vigente, está en pleno funcionamiento, o sea, cuando la comunidad científica lo admite como válido y trabaja desde ahí. Y Kuhn dice algo así como que el paradigma, en ese sentido, es una restricción de la visión. También ahí está la idea de lo local, de lo parcial, digamos, del abordaje científico. Es una restricción porque se va al encuentro con la realidad estudiada, no de un modo neutral, justamente, sino con algunas ideas preestablecidas. Ujú. Y bueno, lo que se puede obtener con el funcionamiento de ese paradigma es propio también de esa lectura. Ujú. Y Kuhn lo asume como una restricción de la visión, como limitaciones, Ujú. que uno los puede pensar como un defecto, como que habría que ser más abierto al mundo. Pero bueno, dice que gracias a esa restricción es que hay progresos importantes del saber, digamos. Después está toda la cuestión de cuando un paradigma encuentra anomalías y cuando se produce un cambio de paradigma, que sería la revolución científica, que eso también eso se produce también de modos, bueno, de modos muy donde participan cuestiones que en general han sido consideradas como ajenas a la ciencia. Pero por eso Kuhn utiliza el término revolución científica, que es un término revolución con una carga política. Ujú. Y él dice que las revoluciones científicas son como las revoluciones políticas, que tiene que ver con el descontento de la comunidad a partir de algunas anomalías, pero también hay cuestiones de la política científica que hacen a ese cambio de paradigma. Entonces la pregunta que vos haces está buenísima, que es cómo elegir los significantes, cómo armar la máquina de lectura. Bueno, son cosas que son para pensar y para trabajar. Uno podría decir que eso tendría que ser algo validado lógicamente, y está bien, digamos, pero hay que ver cuáles son los límites de la lógica a la hora de poder justificar eso. Ujú. A mí me parece que se puede pensar también paradigma en dos sentidos, ¿no? O sea, como en un análisis de alguna manera se puede pensar de que se produce esa revolución, ¿no? En, Sí, claro. en esa historia, ¿no? Y entonces por eso se produce, vamos en búsqueda de un sujeto nuevo, que se produzca un sujeto nuevo, sí. ¿no? O sea, porque de alguna manera me parece que acompañamos esa revolución, ¿no? Sí. Ese momento de saber, además, de querer saber, ¿no? Bueno. Y por otro lado pensaba la idea de paradigma como la teoría, ¿no? O la teoría dentro de este paradigma, ¿no? O sea, nosotros tenemos una teorización particular, bueno, sobre el significante, sobre la estructura también, no es estructuralismo simplemente lo que nosotros hacemos, sino, ¿no? Una Claro. concepción sobre la estructura particular, ¿no? Bien. Por un lado, sí, obviamente, digamos, el analista no defiende a muerte su máquina de lectura, pero bueno, las preguntas que realiza yo creo que es como un ida y vuelta, digamos, eso, entre el paradigma y los periodos de revolución. Por eso el cambio de un paradigma a otro también es un progreso del saber. No es que estaba mal, digamos, es otra instancia del progreso del saber. Y en un análisis se puede pensar así, digamos, que quizás, son quizás las vueltas del análisis o los cambios de discurso, quizás se puedan pensar como esos momentos donde pasa algo con el paradigma que se viene sosteniendo o con la máquina de lectura y hay que hacer una modificación, producto de lo que se va
va surgiendo ahí, que hay que poder hacer también. A veces los análisis se estancan, quizá cuando el analista es demasiado fiel a su máquina de lectura. Eso a veces pasa. Bueno, eso por un lado. Y lo otro que decía, primero, estamos pensando acá en dos niveles del saber, digamos. Uno en la práctica clínica y otro en el nivel teórico. Pero por eso Lacan decía que el analista es al menos dos. Me parece que siempre está en nosotros esa dualidad de que van conectadas, ¿no? De cómo trabajamos con el saber en nuestra práctica y cómo trabajamos con el saber en nuestra teorización sobre el psicoanálisis. Que bueno, es un poco lo que hacemos. No somos solamente, por lo menos en Apola, no somos solamente practicantes, sino que estamos pensando en la teoría misma. También en esas, ¿no? En esos progresos de saber, porque sí, por eso estamos en cuestión todo el tiempo, ponemos en cuestión todo el tiempo el programa, ¿no? Exactamente, por eso es importante la crítica también y los espacios para revisar nuestras propias ideas, articularlas mejor. Bueno, lo que se está dando ahora en Apola en relación al tema del racismo, segregación, podría ser algo de eso, un momento para la crítica, para revisar, que me parece que es muy valioso y es parte del progreso de la disciplina. Algo con respecto a, te quería hacer hincapié en esta cuestión que vos planteás, que difiere por ahí esta forma de pensar el sujeto local, ¿no?, de la idea de que el analista tiene que estar en atención flotante, ¿no? Me parece algo importante para diferenciar de ¿no?, nuestra lectura, nuestra máquina de lectura de psicoanálisis tradicional, ¿no? Claro. A ver, en Freud está así, claro, la idea de la atención flotante, que es que el analista no se tiene que fijar en ningún fragmento del material, que no tiene que contaminar el material que emerge espontáneamente del inconsciente del paciente, o que en algún momento va a aparecer, que no tiene que contaminar eso con su persona, con sus expresiones. Bueno, por eso el uso del diván también, que era sustraer al analista de la mirada para no influir en el material. Digamos, todo eso es una manera de pensar que está articulada, cómo pensar el inconsciente, a la represión, a las huellas, a las vivencias, al interior del paciente. Y esto es otra manera de pensarlo que es distinta, digamos, que justamente requiere de la intervención del analista para que haya algo que pueda plantearse en términos de un sujeto del inconsciente. Que se puede pensar como estos fenómenos el abordaje local, se puede pensar, por ejemplo, como el experimento de la doble rendija de la cuántica, que o sea, no lo voy a explicar, pero la idea es que la realidad, en ese caso los electrones que son disparados, se comportan como partícula o como onda según la intervención del observador, según uno observe. Si uno no quiere observar por cuál de las dos rendijas pasa el electrón, se comporta como una onda y eso está evidenciado en el patrón de interferencia que queda detrás de las rendijas, ¿no? Y cuando se pone un detector para ver por cuál de las dos rendijas pasa el electrón, se comprueba que pasa por una u otra. Hay dos detectores que ahí sí pueden indicar por cuál pasó, y llamativamente lo que queda dibujado atrás es un fenómeno de partículas, ¿no? El patrón de interferencia ya no es de onda, sino de partícula. Es decir que en el experimento la realidad estudiada se comporta según
haya observador o no. Ahora bien, la única manera de poder, la idea de los sistemas inestables y del abordaje local es que la única manera que tenemos de conocer algo de ese sistema es con una observación. Y esa observación altera el sistema que se está observando, pero es la única manera. Entonces, bueno, la diferencia está en eso, que no, si uno se queda esperando a ver o escuchando, digamos, yo me acuerdo cuando yo me recibí de psicólogo y empecé a trabajar como psicoanalista, estaba con esa idea que había que escuchar, entonces estaba así agudizando el oído y no pasaba nada, digamos, no llegaba nada de ese relámpago, ese rayo que te llamaba la atención. Que revelaba el inconsciente como una aparición así mágica. No sucedía y creo que un poco es eso, que sucede algo de eso, del inconsciente, cuando el analista hace su maniobra, cuando hace su maniobra de lectura. Si no es esto que decíamos antes del fenómeno del efecto interminable, ese análisis interminable donde se sigue hablando, bueno, en cambio la dimensión de un sujeto del inconsciente tiene que ver con la configuración del texto clínico y de eso participa el analista. Participa eligiendo qué elementos va a interrogar. En Freud está, bueno, la idea de que los lapsus y todo eso es la vía de entrada al inconsciente, pero digamos, con cómo lo piensa Lacan y cómo lo trabajamos en Apola, uno puede prescindir de eso, digamos, uno puede interrogar un sueño, un lapsus también, pero no necesariamente tiene que ser esa la vía de ingreso al inconsciente, porque no hay ingreso al inconsciente como algo que está en una caverna a la que hay que entrar, digamos. Es otra cosa, es un saber, un saber no sabido que hay que poder establecer, pero es una producción. Bueno, en esa vía va la diferencia con la atención flotante. Son dos modos distintos de operar, de trabajar. Si bien es cierto que cuando, por ejemplo, uno recibe a un consultante, uno primero no tiene nada que decir, porque no sabe de qué se trata. Obviamente, quien toma la palabra es el analizante o el consultante, pero después es el analista el encargado de proponer sobre qué elementos se va a trabajar el analista con el analizante, pero el analista tiene una responsabilidad ahí de decidir qué elementos van a ser puestos en articulación. Claro, nuestro sujeto, ¿no? De ahí somos responsables de, Claro. ese sujeto que definimos. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, los que quieran comentarnos, críticas, preguntas, son bienvenidas siempre. Y bueno, esperamos que les haya gustado la conversación.